Hola, mi nombre es Tatiana Bernal, soy estudiante en Tecnología de Gestión Gastronómica de la UNAM y hoy en el módulo de Gastronomía de la Región Pacífica vamos a hacer 3 platos de esta región. Así que vamos a preparar unas marranitas como entrada, un arroz atollado como plato fuerte y un manjar blanco como postre. Para hacer las marranitas, lo primero que haremos va a ser los chicharrones. Entonces vamos a coger una pieza. En este caso yo seleccioné la papa del cerdo y vamos a cortar en cubitos y pues a hermosear un poquito las piezas para que cuando las fritemos se vean bonitas. Al cerdo le vamos a agregar un poquito de pasta de ajo, un poquito de comino y sal, pues para darle sabor al momento de la cocción. Vamos a llevarlo a una olla, ahí vamos a agregar agua, vamos a esperar que el agua se evapore y el cerdo se va a freír en su propia grasa. Pero sí con mucho cuidado que no nos ocurran accidentes. Para las marranitas vamos a necesitar los chicharrones que ya freímos, un plátano y agua con ajo y sal. Vamos a pelar el plátano y lo vamos a partir en 4 o 5 pedazos. Claramente eso va a depender pues del tamaño del plátano, ¿no? Y luego lo vamos a freír. Especial cuidado aquí en la fritura, porque si lo ponemos a muy alta temperatura pues se nos va a cocinar por fuera, se nos va a poner muy crocante por fuera y va a quedar crudo por dentro y no nos va a servir. Ya cuando tengamos los plátanos, lo que vamos a hacer va a ser aplastarlos, como si fuésemos a hacer patacones. Al patacón le vamos a agregar un poco del agua con sal y ajo que tenemos al principio y vamos a agregarle el chicharrón en el centro. Y aquí viene pues la parte más compleja de la preparación, que es armar la bolita con el plátano. El plátano tiene que estar caliente porque si no, no se va a dejar amoldar de esta manera. Recomendación, usar un trapito para que no nos quememos. Y una vez esté la bolita hecha, vamos a llevarla nuevamente a fritura hasta que dore y tenemos las marranitas listas. Lo primero va a ser pelar el tomate y quitarle las semillas. Entonces vamos a hacer una cruz en la base del tomate y vamos a llevarla en agua hirviendo por unos 3 minutos. Luego vamos a hacer un baño de María invertido y vamos a pelarlo. Así la piel del tomate va a salir mucho más fácil. Y con una cuchara vamos a quitarle las semillas. Por último vamos a picarlo muy finamente en brunoise. Igual vamos a picar la cebolla también en brunoise y el pimentón. Vamos a hacer el aceite achotado o vija. Esta es una parte importantísima porque es lo que nos va a dar el color a la preparación. Vamos en una cacerolita, en una olla, vamos a colocar aceite
y vamos a poner a infusionar las pepas de achote. La cantidad de aceite y de achote va a depender de cómo quieran ustedes la coloración. A mayor concentración de achote, pues más rojo va a quedar. Se deja enfriar y luego se pasa por un colador para separar las pepas del aceite. Y ahorita se van a dar cuenta cómo queda este aceite, que tintura hermoso. También necesitamos arreglar la pieza de cerdo que vayamos a usar. Yo en este caso voy a usar un lomo, pero pues es recomendable usar mejor pierna. Yo le voy a quitar un poquito de grasa y vamos a partirla en cubitos de más o menos 2 centímetros. Vamos a picar igual el pollo en cubitos de 2 centímetros. Vamos a adobar las carnes con ajo y sal y las vamos a llevar a refrigeración mínimo 1 hora para que ellas tomen sabor. Vamos a picar los chorizos, estos son chorizos pues de paquete, y vamos por último a picar por mitad las papas amarillas. Para el arroz atollado vamos a necesitar aceite achotado, cebolla picada en brunoise fina, pimentón picado en brunoise fino, tomate pelado y sin semillas picado en brunoise fino, cilantro, pechugas de pollo, cerdo, chorizos, arroz, fondo de pollo o agua y papa amarilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser un sofrito muy colombiano. Entonces vamos primero a poner a calentar un poquito de aceite achotado. Podemos agregarle un poquito de ajo para que tenga mejor sabor. Y agregamos la cebolla y la vamos a dejar marchitar un poco en el aceite. También vamos a agregar el pimentón. Vamos a dejar que se cocine un poquito más. Agregamos el tomate, vamos a revolver, luego vamos a agregar un poquito de cilantro, no todo, que lo vamos a usar para decorar el resto. Vamos a agregar sal y vamos a esperar que el tomate suelte un poco su agua. En el guiso vamos a cocinar, pero solo un poco, el pollo y el cerdo. Vamos a dejar que se impregnen los sabores en este momento. Ya ha pasado un tiempo, vamos a agregar los chorizos. No los agregamos antes porque si los cocinamos mucho pues se nos pueden deshacer. En este punto pueden observar que las carnes han cambiado un poco de color y vamos a agregar el arroz. Vamos a revolver y posteriormente vamos a agregar el fondo de pollo. Si ustedes no tienen fondo de pollo pueden agregar agua, pero claramente pues
con el fondo el arroz va a quedar mucho más enriquecido. Vamos a dejar que el arroz seque un poco para agregarle las papas, porque si se las agregamos desde el principio, pues se nos van a deshacer. Y ya solo resta dejar que el resto del líquido se evapore y que el arroz quede blando. Para el manjar blanco lo primero que vamos a hacer es poner a remojar el arroz. Mínimo 3 horas, máximo desde la noche anterior. Esto lo vamos a llevar a cocción hasta que hierva solamente, o sea, el arroz no tiene que estar totalmente cocido. Y luego lo vamos a licuar. El arroz drenado lo vamos a licuar con un poquito de leche. Esto tiene que quedar muy fino porque esta es la base espesante que va a llevar el manjar blanco. Ahora vamos a pasar la mezcla por un sedazo para así sacar solo el almidón, que es lo que necesitamos para hacer el manjar blanco. Para el manjar blanco vamos a necesitar el almidón de arroz que hicimos previamente, 2 litros de leche, una taza de azúcar morena, porque es la que le va a dar el color, y opcionalmente podemos usar clavos y canela. Vamos a llevar la leche junto con el azúcar a hervor. Tenemos que estar en constante revolviendo porque ustedes saben que la leche pues tiende a pegarse. Recomendaciones: hagan esto en una olla que tenga superficie antiadherente, o si no, en una olla que sea con un fondo grueso, para que no se les vaya a pegar y no se les vaya a ahumar, porque lo que vamos a hacer aquí es una reducción de la leche. Cuando la leche haya empezado a hervor, vamos a agregar los clavos y la canela y vamos a dejar que continúe su proceso de reducción. Y también en este paso, después de agregar los clavos y la canela y que la leche haya hervido un poco, vamos a agregar el almidón, ni mucho ni muy poquito. Una vez ya lleve algún tiempo hirviendo, vamos a retirar los clavos y la canela, que después se nos va a hacer un poco más difícil. Luego de casi 2 horas, ya el manjar está cogiendo forma. Pueden ver cómo ya cuando pasamos la espátula se ve el fondo de la olla. Aquí vamos a agregar uvas pasas. Vamos a dejar de pronto que reduzca un poquito más, pero esto ya casi está listo.
servimos. Tradicionalmente se hace en totumas, pero yo no tengo, entonces serví en una coquita. Vamos a ponerle una capa de azúcar por encimita, esto le va a quedar como muy crocantico por encima, y lo pueden decorar si tienen coco rallado o con uvas pasas. Las marranitas presentan un color dorado y son crocantes por fuera, pero también son crocantes por dentro debido al chicharrón, pues que no perdió la crocancia durante la segunda cocción. El olor pues es el que se espera y el sabor se siente tanto el sabor del plátano como el sabor del chicharrón. Entonces pues es un buen producto final, pienso yo. El arroz atollado en la presentación creo que se ve como debería ser. Me quedó un poco húmedo, entonces yo creo que debí echarle menos agua. A mí me enseñaron que eran 3 partes de agua por 1 de arroz, pero de pronto este arroz, no sé, absorbió más el agua. Entonces quedó como con una textura de tamal, ¿sí? O de pastel costeño. En cuanto al sabor, la verdad estaba delicioso. El arroz se impregnó tanto del sabor de las carnes, la carne del cerdo le dio muy buen sabor con esa grasita que se le dejó, y el sabor del pollo, un poco el sabor del chorizo, que pues un poquito ojalá hubiese sido con longaniza, pero pues muy difícil conseguirla por acá. Pero los sabores en general estaban muy balanceados. Otro error que de pronto también vi que tuve ya cuando me estaba comiendo el arroz es que dejé las papas muy grandes, entonces hubiese sido mucho mejor no partirlas a la mitad como lo hice, sino partirlas en cuartos. De resto creo que la preparación estuvo bien, salió bien, pues quedó muy rica y aquí ya todos los que la probaron les gustó. Bueno, el manjar se ve y sabe como tiene que saber un manjar blanco, porque pues he tenido la oportunidad de probarlo. La textura sí de pronto falta un poquito más de fuerza, creo yo, porque no hace tanta resistencia a la cuchara como debería hacer, y creo que fue porque me faltó un poquito más de almidón de arroz. Pero sabe muy rico, no quedó empalagoso, quedó muy suave al paladar. Parece como una arequipa pero un poco más firme.